Querido Dios, queremos darte gracias y te doy gracias por lo que puedo mirar y vivir en esta iglesia. Gracias, Señor, por la unidad y por esta integración maravillosa que hay. Gracias, Señor, porque somos un solo pueblo. A pesar de ser diferentes, a pesar de ser diversos, a pesar de que muchas veces, Señor, habrán situaciones que sí nos afecten, porque somos diferentes. Pero en medio de eso, Señor, saber que estamos trabajando por la unidad y que tú nos has puesto en este lugar. Que ahora, Señor, esta es nuestra nación. Que ahora, Señor, esta es nuestra iglesia, por la cual todos, juntos y en armonía, trabajaremos para tu gloria y para tu honra. Gracias te damos, Señor, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Me gustaría que juntos abramos nuestras Biblias en Efesios capítulo 11. Efesios capítulo 2, versículo 11 al 21. Efesios capítulo 2. Era para ver si estaban todos despiertos, ¿no? Efesios capítulo 2, versículos del 11 al 21. Vamos a leerlo. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Quiero deciros que el libro de Efesios es uno de mis favoritos, junto con los 65 libros restantes de la Biblia. Y la verdad es que es maravilloso, es maravilloso. La carta de los Efesios es una de las cartas tal vez más pulidas del apóstol Pablo, desde mi perspectiva, claro está. Y el capítulo 2 habla sobre lo que ha ocurrido con el hombre, lo que el pecado ha producido. En la primera parte del capítulo 2, lo que es del versículo 1 hasta el versículo 10, habla sobre cómo el pecado separó y enemistó a Dios con los hombres convirtiéndose en enemigos de Dios. Y desde el versículo 11 en adelante, lo que acabamos de leer, en cambio Pablo habla sobre los efectos del pecado en cuanto a la relación entre los hombres. Cómo también el pecado no solamente destruyó la relación Dios con el hombre, sino también destruyó la relación del hombre con su prójimo. Y no solamente del hombre con el hombre, del hombre con la mujer también. Entonces, en la primera parte del capítulo 2, el apóstol Pablo nos presenta al hombre como un ser alejado de la presencia de Dios, a una persona que vive en enemistad con Dios. Y en la segunda parte del capítulo nos presenta al hombre alejado de su prójimo, el mismo que vive en enemistad el uno contra el otro.
Y el apóstol Pablo, para enfatizar mucho este punto, usa una de las figuras muy bien conocidas en aquella época, tanto por los judíos como por los no judíos, como era el muro de la enemistad. Y me gustaría leerles algo sobre lo que era este muro de la enemistad. Era un rasgo notable del magnífico templo construido en Jerusalén por Herodes el Grande. El edificio mismo del templo estaba construido sobre una plataforma elevada, y a su alrededor se levantaba el atrio de los sacerdotes. Al oriente de este estaba el atrio de Israel, y más hacia el este el atrio de las mujeres. Estos tres atrios para los sacerdotes, los hombres y las mujeres de Israel respectivamente, estaban todos a la misma elevación que el edificio del templo. Desde ese nivel se descendía 5 escalones a una plataforma amurallada, y luego al otro lado de la pared otros 14 escalones hacia otra pared, detrás de la cual estaba el atrio exterior para los gentiles. Es decir, que de la parte más importante del templo, del centro, estaban cerca 3 atrios, uno para hombres, otro para mujeres y otro para sacerdotes. Pero después había una gran distancia a través de escalones para el atrio de los gentiles. Era un atrio espacioso que se extendía alrededor del templo y sus atrios interiores. Desde cualquier parte podían mirar y ver el templo, pero no se les permitía aproximarse y entrar en él. Estaban separados por él por una pared circular de 1,5 metros de espesor. No estamos hablando de 1,5 metros de alto, que es bajita, entonces sería como yo. Estamos hablando de 1,5 metros de espesor. Era el muro de la enemistad. Y los judíos eran tan amables que ponían leyendas alrededor de todo el muro que rodeaba, leyendas tales como: advertencia, los que pasen de este muro serán enjuiciados. Y lo ponían en griego y en latín. Josefo, el famoso historiador judío, describe esta pared en 2 de sus libros de historia, antigüedades, y escribe que el templo estaba rodeado de una pared divisoria de piedra con una inscripción que prohibía a cualquier extranjero entrar bajo pena de muerte. Al buen entendedor, pocas palabras. Así que esta es la figura que el apóstol Pablo está usando para decir: en otro tiempo vosotros, por causa del pecado, erais enemigos, y una pared de 1,5 metros os separaba de los así llamados incircuncisos de los así llamados circuncisos. Hermanos, el primer punto que me gustaría enfocarme es justamente la enemistad de 2 pueblos. De una manera especial, el apóstol Pablo se dirige al pueblo gentil, es decir, a todo el pueblo que no era judío, y les presenta el alejamiento existente y el producto del pecado que existía. Y este producto es la enemistad, la separación, el distanciamiento, la construcción de paredes que ponemos para no relacionarnos los unos con los otros. Esta pared produce: estábamos separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estábamos separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Alguien dirá: venga, pero como que Pablo exagera un poco esto. Y me gustaría detenerme en esto: sin esperanza y sin Dios en el mundo. Porque es exactamente la realidad que hoy en día vivimos. Cuando vamos por la calle, cuando escuchamos dialogar a las personas o dialogamos con personas, podemos encontrarnos, amados hermanos, que fuera de estas paredes hay gente que hoy por hoy vive sin esperanza y sin fe
en el mundo. Pablo aquí no exagera en realidad. Y lo que es peor, es la realidad que hoy en día vivimos. Si nosotros revisamos rápidamente el momento espiritual del pueblo gentil en el mundo antiguo, Dios se había revelado a toda la humanidad a través de la naturaleza y por lo tanto no carecían de testimonio. Sin embargo, había sofocado la verdad conocida para volverse a la idolatría. La edad de oro de los griegos había pasado y no tenían promesa para el futuro hacia el cual mirar con esperanza. Más aún, los dioses de Grecia y Roma habían fracasado enteramente en su intento de satisfacer el hambre espiritual de los corazones humanos. La gente era atea, no en el sentido de que no creía, sino en el sentido de que no tenía un conocimiento verdadero de Dios, del Dios verdadero. Hermanos, nuestras sociedades hoy en día le han dado la espalda a Dios y han edificado y han levantado nuevos ídolos a los cuales adorar. Adoran al Barça, al Real Madrid. ¿Habéis visto que son grandes templos? Adoran el dinero, adoran su chalet, adoran el coche. Hemos levantado y hemos edificado nuevos ídolos a los cuales adorar y por los cuales vivir. Pero hoy en día ninguno de esos está satisfaciendo el hambre y la sed espiritual de ellos. Alguien escribió y dijo que lo que estamos viviendo hoy en día, que la sociedad posmoderna en la cual vivimos hoy en día, es la que más se asemeja a la sociedad en la cual vivió Jesús y los discípulos. Vivían sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mi esperanza de tener mucho dinero, mi esperanza de tener mi buen trabajo, mi esperanza de tener mi buen chalet, mi buen piso, hoy se está perdiendo. Y la gente se está hundiendo porque no tiene dónde poner su esperanza. Los dioses falsos en los cuales pusieron su confianza se están derrumbando, al igual que se derrumbaron los dioses de Grecia y de Roma en aquella época. Y Pablo dice, el pecado produjo esta situación. Estábamos separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero Pablo no se queda de una manera negativa allí. Pablo presenta justamente lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y Pablo nos presenta desde el versículo 3 hasta el versículo 18, nos presenta lo que Jesús hace y puede hacer por nosotros. La primera cosa es que Jesús nos ha acercado a Él. Jesús nos ha acercado a Él. Tanto a judíos como a gentiles, tanto a los de la ley y los mandamientos, como a aquellos que no vivían en ellos, nos ha unido en un solo código de leyes, que es Jesucristo. Jesús nos ha acercado a Él. ¿Saben? Aunque muchas veces nosotros decimos, porque es una forma de decir, yo encontré a Jesús, la verdad es que Él nos encontró a nosotros. Porque Él salió a buscar lo que se había perdido. Porque Él vino a buscarnos. Porque Él se despojó.